El día de hoy vamos a hablar acerca de un capítulo de farmacología, ¿no? Estamos en esta etapa. Vamos a hablar de una enfermedad viral. Vamos a irnos con el virus de la hepatitis B y C. Como sabemos, ambos muy prevalentes y motivo de pregunta, ¿no? En los distintos exámenes que tenemos. Entonces vamos a empezar con unas pequeñas generalidades acerca de estos virus y luego nos vamos a la parte de farmacología. Como sabemos, el virus de la hepatitis B tal vez lo hemos escuchado reiteradas veces debido a su importancia en los exámenes y en sí a nivel mundial, ¿no? Una gran cantidad de pacientes que podríamos tener. Entonces vamos a empezar diciendo, porque ya ha venido como pregunta, que este es un virus de tipo ADN. La típica pregunta de cuál de los virus de la hepatitis es el único que es ADN, es el tipo B, ¿no es cierto? Bueno, y también tenemos la familia, que es del parnavirus, y también recordar que el único reservorio, al menos que puede infectar, va a ser el ser humano. Algo que también cómo podríamos infectarnos, ¿no? Tanto el virus de la hepatitis B y C, también las vías de transmisión son importantes para poder captar el virus o incluso para tener antes de cualquier prueba de laboratorio, cualquier examen auxiliar, también la vía de transmisión podría orientarnos a qué serotipo se refiere, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, de la hepatitis B tenemos a las principales que son la vía sexual, la vía parenteral y la vía vertical. Entonces vamos a ver en un momento porque es importante también recordar ello. Pero ahora vamos a ver la estructura de justamente de este virus ADN. Tenemos aquí la imagen. Este pequeño circulito de aquí, vamos a ver, como les dijimos, es un virus ADN de tipo circular, pero algo característico que vamos a ver es que no va a ser completa su doble cadena en la parte final. Eso es algo que vamos a ver después porque es importante, ¿no? Vamos a ver las proteínas, o mejor dicho, los antígenos que van a tener estos virus, porque son importantes para poder interpretar los exámenes de laboratorio que vamos a tener, para ver cuándo un individuo está infectado, cuándo ha tenido una infección aguda, una infección crónica, o incluso no ha tenido infección, pero sí ha sido vacunados contra la hepatitis, porque como sabemos, ya hay una vacuna que es muy efectiva. Uno de los principales es el antígeno S, ¿no? Que vamos a encontrar en la envoltura viral, que va a ser esta. Este circulito, como les había mencionado, se va a llamar la polimerasa. ¿Y por qué es importante? Uno, porque va a ser una diana también para los fármacos que vamos a utilizar. Y dos, porque su acción aquí a nivel viral, en el ciclo de la hepatitis que vamos a explicar en un momento, es que va a ser esta enzima convertidora tanto de ADN como en ARN, ¿no? O viceversa, en lo que necesita el virus. Es justamente la que va a ayudar a eso y a completar también esta cadena que, como les mencioné, aquí está solo tiene una cadena y eso le va a impedir entrar incluso al núcleo. Pero gracias a esta enzima va a poderse completar y va a poder realizar toda la transcripción que corresponde. Otra de las proteínas que se encuentra a nivel de la cápsula va a ser el antígeno C. La C es por central y la C de cápside, ¿no? Y ahí podemos relacionarlo por las iniciales. Y finalmente el antígeno E, que es importante porque solamente va a aparecer cuando vamos a encontrar una replicación del virus. Este antígeno E se va a activar cuando el virus está replicando, entonces nos indica la presencia del mismo. Bueno, el periodo de incubación del mismo va a durar más o menos de 1 a 6 meses. Algo importante de resaltar de los virus de hepatitis B y C es que estos pueden llegar a cronificar. O sea, si bien pueden tener una infección aguda, pueden llegar a tener este estadio crónico y que se podría desarrollar si hay una lesión a nivel hepatocelular. Pueden incluso desarrollar una cirrosis o incluso llegar al rango de carcinoma, ¿no es cierto? Algo de la hepatitis B es que generalmente esta suele ser asintomática, ¿no? En la mayoría de individuos no llega a progresar e incluso cuando te viene a más adultos. Algo que podríamos resaltar es que, por ejemplo, si aún se transmite por vía vertical, cuando a un niño se le da más joven este tipo de enfermedad, tiene incluso un mayor riesgo de poder progresar a una cirrosis por una hepatitis, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver en el gráfico más o menos cómo se van progresando esos antígenos virales, ¿no? Y a su vez vamos desarrollando los anticuerpos de los mismos. Y bueno, eso con respecto a estos antígenos. Ahora vamos a hablar acerca un poco del ciclo de vida.
Como hemos visto, los virus en sí van a tener un ciclo de vida bastante similar en general, pero ¿por qué lo vamos a repasar? Para que podamos ver dónde están esas dianas terapéuticas que podríamos encontrar o dónde podríamos eh, interactuar o intervenir para evitar esta infección, o dónde interactúan los fármacos. Entonces, repasándolo, vamos viendo que ya tenemos la infección, ya sea cualquiera de estas tres vías que son importantes, y el virus va a ingresar, ¿no? Va a unirse al receptor que se encuentra a nivel de la membrana, por endocitosis va a ingresar. ¿Qué es lo que se va a liberar? Va a haber una liberación de la nucleocápside que habíamos visto, ¿no? El core. Y esto a su vez va a llegar a la membrana celular, ¿no? Va a venir el genoma viral y como vemos, aquí hay la parte que no está completa, en sí las mismas proteínas hospederas del mismo huésped de nosotros, porque como hemos dicho, nosotros somos el reservorio, van a reparar estos puentes o gaps que va a tener. Y se va a formar la CCD DNA, ¿no? El ADN. Esto de aquí es importante debido a que generalmente cuando establecemos las diferencias entre hepatitis B y C, nos mencionan que la hepatitis B no tendría una cura de por sí, porque no hemos encontrado todavía una forma de cómo inhibir esto. Luego seguimos con los mismos pasos, sigue la transcripción, nos vamos a la envoltura viral y una de las principales dianas terapéuticas que vamos a explicar a mayor profundidad en un momento va a darse a nivel de la traducción y esto se va a dar en el retículo endoplasmático, ¿no? Como podemos ver. Luego seguimos con el ciclo viral que ya conocemos, que se va a dar el ensamblaje y la secreción y la liberación de estos viriones. Cuando nosotros tenemos este ciclo, a la vez en el retículo endoplasmático, los ribosomas van a tener estas estructuras tanto de cadena larga y de cadena corta. Los de cadena larga son los que van a darse como una replicación viral como tal. Los de cadena corta más bien van a formar como viriones o proteínas virales que también van a encargarse de justamente seguir propagando la infección, ¿no? Entonces vamos a ver cómo enfocaríamos o cuál es el manejo de o en sí, qué podríamos resaltar de la farmacología en la hepatitis B, ¿no? Como les había mencionado, en sí esto va a ser dinámico porque hemos visto bastantes estadios de esta enfermedad y hemos visto cómo se van a ir moviendo estos antígenos anticuerpos a nivel de las pruebas de laboratorio. Vamos a ver qué tanto hay una infección aguda que generalmente no va a requerir un tratamiento como tal, debido a que incluso es asintomática, como les había mencionado, no tiene muchas implicancias, pero ¿quién sí o sí va a necesitar un tratamiento como tal porque ya ha llegado a un estadio en el cual puede tener el virus permanentemente, ¿no? Puede llegar el virus a estar ahí toda la vida. O sea, un estadio crónico, ¿no? Entonces, ¿qué personas podrían necesitar de este tratamiento? Justamente los que están en este estadio. En sí, las indicaciones para lo mismo van a ser los pacientes con los niveles altos de DNA y también las transaminasas altas, los pacientes con cirrosis, también cuando están recibiendo alguna terapia inmunosupresora, por ejemplo, alguna quimioterapia, estos pacientes lo necesitan como a medida de prevención, ¿no? Porque hay un estado de inmunosupresión. Incluso hay muchas se tiene que dar un tratamiento sí o sí, por ejemplo, cuando están en una coinfección también con un paciente que tiene VIH y a su vez desarrolla una hepatitis B, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí están los marcadores que habíamos señalado inicialmente, que son los antígenos y los anticuerpos, y también las transaminasas, que como hemos visto, también son como un criterio diagnóstico. Generalmente incluso en una infección aguda no se encuentran elevadas, entonces también aquí es como que se van a encontrar normales y no va a haber una necesidad o un criterio tampoco de tratamiento. Entonces vemos aquí una persona inmunotolerante, una persona sana, que puede tener, si bien los antígenos positivos, debido a que tiene la infección, pero todo el resto lo encuentra normal, en la histología también normal. Entonces, como vemos, no requiere un tratamiento necesariamente porque es inmunocompetente, ¿no? Es capaz de poder sobrellevar la infección. Y luego vamos aumentando. En el caso de que tenga un marcador core positivo, y las transaminasas se encuentren aumentadas y en la histología podremos encontrar un hallazgo activo, aquí sí requeriría un tratamiento. ¿Ok? Al igual que en esta parte con el retículo core negativo, pero que ya ha tenido una infección anterior. Y bueno, en el caso de un portador inactivo, él no necesitaría un tratamiento como tal.
¿Ya? Entonces aquí tenemos una pregunta en la cual ya ha venido en el ENAM, que nos presenta un varón de 30 años que se presenta de forma brusca, astenia, detectándose transaminasas superiores, que ya hemos visto que es un valor elevado, y nos muestran el siguiente. Eh, tenemos tanto del, vir del virus de la hepatitis A, una IgM negativa, el virus de la hepatitis B negativo, bueno, el antígeno de superficie, pero esto no nos descartaría como tal una hepatitis B, pero que es lo que estamos viendo que tiene una IgM positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si de por sí el antígeno es lo primero que se eleva, por ejemplo, algo que debemos recordar es que luego van a salir los anticuerpos que justamente van a disminuir este valor. Pero el IgM, ¿qué nos va a indicar? Nosotros, como sabemos, podemos tener tanto un IgM y un IgG. En el IgG, algo que debemos recordar que son infecciones crónicas. Y el IgM son infecciones agudas. Y bueno, el de la hepatitis C negativo, ¿no? Y esta es una pregunta para que podamos reforzar. Y ya, como vemos, al tenerlo positivo sería una hepatitis aguda. Y ya bueno, eso con respecto a esa pregunta. Ahora continuamos con la siguiente. Ahora sí tenemos en sí dos tipos de fármacos que vamos a utilizar en la hepatitis B. Vamos a empezar con los biofármacos, los cuales ya no son tan utilizados ni en la hepatitis B ni en la hepatitis C. Sin embargo, siempre es bueno recordarlos porque a veces igual los vamos a necesitar. Y aquí, ¿quién va a resaltar? Los interferones. En este caso, los interferones alfa, que van a ser principalmente para la hepatitis B. Que son, bueno, tal vez ya lo hemos escuchado en nuestras clases, ¿no? En sí van a ser citocinas que pueden ser producidas por el mismo huésped, pero también con la tecnología pueden ser producidas por ADN recombinante. ¿Cuáles son sus propiedades? Tanto antivirales, inmunomoduladoras y antiproliferativas. Algo que debemos recordar de aquí, o sea, vamos ahorita a lo básico, ¿no? Lo esencial del tema. ¿Qué necesitamos o cuál es el mecanismo de acción de los interferones? Si nos preguntan acerca de ello, va a ser la inhibición de la síntesis de proteínas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Estos interferones van a llamar a unas enzimas de la misma célula, de nosotros mismos. ¿Y a dónde van a actuar? El paso que les dije era el número 6, acuérdense, que era la traducción del ARN. Entonces, al actuar aquí, va a inhibir toda la respuesta que va a continuar, toda la replicación, el ensamblaje, todo lo que se venía después, haciendo que haya una degradación tanto del ARN mensajero y del ARN viral. ¿Por qué? Porque no se va a producir simplemente la traducción. Entonces, todo este efecto ya va a quedar en vano. Así que, ¿cuál es su mecanismo de acción si nos preguntan? La inhibición de la síntesis de proteínas es el principal. Algo también o bueno, de los interferones, es que a diferencia de, ahora lo vamos a ver, su tratamiento va a ser limitado, solo podemos usarlo por cierto tiempo, máximo hasta 52 semanas. En cambio, los siguientes que vamos a ver, podemos usarlo de forma ilimitada. Aquí, bueno, la absorción vamos a tenerlo por la vía de administración puede ser subcutánea preferentemente, algunas fuentes también dicen intramuscular, llega a su punto máximo de concentración de 3 a 8 horas y se elimina tanto por vía hepática como por vía renal. Son algunas preguntas que a veces vienen en farmacología, ¿no? En efectos adversos, ¿cuál es el más frecuente? Generalmente algunos síntomas similares a la gripe, o como le llaman algunos, el síndrome agudo tipo influenza, que es algunos malestares, tos, estornudos, etcétera, ¿no? Algunos también pueden cursar con fatiga, con depresión, algunas inmunodepresiones como la supresión de la médula ósea, pérdida de peso. También se ha descrito continuamente una neurotoxicidad, trastornos autoinmunes. Aquí que tenemos una tiroiditis, eso no lo podemos olvidar, a veces lo preguntan. Y algo que no es muy frecuente, pero se ha descrito también, o que es raro incluso según algunas fuentes, son los problemas cardiovasculares como la bradicardia y la hipotensión. ¿Ya? Eso nada más para que lo tengan en cuenta por si en algún momento lo sorprenden con alguna pregunta de ello. Y ahora tenemos a los análogos de nucleócidos o nucleótidos, como se presentan ambos, ¿no? ¿Qué les había mencionado aquí? Que esto sí lo podemos usar de forma ilimitada.
a diferencia de los otros. Y estos son los que más vamos a usar en sí. De preferencia, ¿cuáles son los que se usan? El Entecavir y el Tenofovir. La amibudina, por ejemplo, ya no se usa tanto debido a que estos dos tienen una combinación de preferencia y que esta misma, su característica principal o algo que es resaltante en ella es que tiene una alta tasa de resistencia. Entonces no nos convendría mucho tratar de usar este tipo de fármaco, ¿no es cierto? Bueno, aquí en el Entecavir podemos ver que sí, todos los análogos de nucleósidos, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál es su mecanismo? Van a inhibir a la ADN polimerasa, ¿no? A la polimerasa. Cada vez que nos pregunten acerca de ellos, nos recordamos de esto. El Entecavir, si bien la inhibe, ¿qué procesos son los que va a interrumpir? Va a haber una imprimación de base, una transcripción inversa de la cadena negativa de ARN, y una síntesis de cadena positiva. O sea, todo esto va a ser inhibido debido, muy cortas las palabras, debido a esta inhibición de la polimerasa. En sí, cada uno va a tener un efecto muy similar. Los efectos adversos de cada uno de estos fármacos son bastante similares, así que podríamos recordarlos en sí como de forma general, que son simples, ¿no? Hemos visto dolores de cabeza, fatigas, mareos, náuseas, insomnio, tos o problemas nasales, o sea, son de cierta forma efectos adversos que podríamos recordar, ¿no? Y no van a ser no son tan característicos como tal. Todos ellos tienen un efecto similar e incluso igual que los interferones. Algo de mismo fármaco, bueno, sus dosis, todo es 0.5 miligramos una vez al día, de vía oral, la administración renal y algo que podría ser resaltante o que tal vez podrían preguntarnos es que el Entecavir debería administrarse con el estómago vacío para que pueda tener una mejor absorción. De lo contrario, no sería muy fructífero poderlo tomar, ¿no? Y bueno, el Tenofovir, como dijimos, también es muy usado, al igual que el Entecavir. Aquí también tiene el mismo mecanismo de acción. Y bueno, como vimos, al incorporarse el ADN del virus, causa justamente que esta cadena de ADN se interrumpa y no llegue a continuar el ciclo. Bueno, una dosis es una dosis mayor y tiene una biodisponibilidad del 25% y una excreción renal, al igual que la anterior. Y de la amibudina, como les mencioné, lo más importante aquí es que la tasa de resistencia va a ser muy elevada, por lo cual justamente se ha dejado de usar, ¿no? Tenemos otros dos que también, a comparación de los dos primeros, no tienen tanta efectividad, ¿no? O sea, en comparación. Sí son buenos, pero no son tan efectivos, por lo cual se sigue prefiriendo los primeros, la telbibudina y el adefovir. En ambas también tienen el mismo mecanismo de acción, pero bueno, pueden causar distintos efectos, ¿no? Como hemos visto, al ser va a dar una fosforilación a las sinapsis celulares y ambas van a terminar con la cadena, ¿no? Aquí hay una terminación de la elongación de la misma y aquí termina directamente con ella. En los efectos adversos, bueno, como hemos visto acá, son síntomas generales que ya hemos visto, se le agrega un poco de diarrea, mialgias y miopatías. Y aquí algo adicional que no hemos mencionado es el aumento de la creatincinasa. En el adenofovir, el uso crónico podría dar nefrotoxicidad, así que en los pacientes que tienen alguna insuficiencia renal es necesario ajustar la dosis. Y bueno, aquí como menciona hay poca eficacia y aquí también, ¿no? Pero bueno, como vimos los dos primeros son los de elección. Tiene una biodisponibilidad mayor y también una eliminación como hemos visto en la mayoría de estos fármacos a nivel